884218 es la línea para que cuenten sus historias en el cartel paranormal de la Mega. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches. Amigo, ¿desde dónde nos llama? Pereira Risaralda. Le baja por favor al radio y me escucha por el teléfono, muchas gracias. Listo, ahí ya le bajé. Perfecto, cuéntenos cuál es su historia paranormal para el día de hoy. Mijo, hace mucho rato estoy tratando de comunicarme con Paul. Correcto, sí señor. Bueno, tengo dos historias, pues tengo varias. La verdad yo no soy muy creyente, en estos momentos cuento con 46 años. Soy muy escéptico en las cuestiones de esas paranormales. Me gusta mucho el tema, pero a pesar de que me han ocurrido casos raros, todavía sigo como sin tener una explicación coherente, una explicación que yo diga, oh, sí, existen los fantasmas, cosas por el estilo. El primer tema que le voy a contar es sobre la esfera de Buga. Bueno, lo escuchamos. En este momento yo le hablo desde Pereira, pero yo soy bayuno, yo soy de un pueblo que se llama Obando Valle. Ok. En esa época yo residía en Cali Valle, y mi madre vivía acá en Pereira. Y mis suegros vivían en el Dobio Valle. Yo viajé de Cali a Pereira en unas vacaciones, estuve acá unos días y de acá viajábamos con mi señora para el Dobio Valle, por donde mis suegros. Cuando íbamos en camino, pasamos por un pueblo del valle que se llama La Victoria. Cuando íbamos cruzando por el parque, nosotros veíamos que había mucha gente mirando hacia el firmamento, mirando hacia el cielo. Y ves, qué tan raro. La curiosidad nos ganó, paramos ahí en el parque y empezamos a mirar, y en el momento no se veía nada. Empezamos a mirar y la gente miraba, todo el mundo miraba, y yo, ¿pero qué pasa? Cuando miramos, detallamos con mi señora, resulta que había una esfera a lo lejos. Yo creo que era mucho más grande, porque siempre se veía muy alta, era mucho más grande que la de Buga, pero era una cosa esférica y plateada, muy similar. Muy similar. Yo la asimilo mucho con ese caso de Buga, la asimilo mucho, pero pues sí estaba mucho más alta, y se veía de un tamaño similar al de la esfera de Buga, o sea que yo asimilo que era mucho más grande que eso. Sí. Entonces, ¿a qué voy yo con esa conclusión? Pues de que, pues no sé si lo de Buga sea real, sea falso, porque se ha especulado mucho sobre el tema, pero a mí me pasó un caso similar al Valle. Eso fue para más o menos la época de, le digo, 2015, 2016, más o menos. Ok. Que me sucedió a mí ese caso. Lo de Buga es muy reciente, ¿cierto? Sí, es cierto. Pero vuelvo y te repito, me pareció pues algo muy extraño y mucha coincidencia con lo que pasó en Buga, con lo que yo vi hace muchos años, que realmente eso quedó ahí. Nunca, el tema pues lo hablamos con la familia, amigos, allegados, caso raro, no se sabía, nunca se supo qué fue, porque nunca se supo qué fue, ese caso nunca salió a la luz pública, ni se reportó. En esa época pues las redes eran más limitadas, como no como ahora, que es pues que son tan extensas. Sí. Pero me pareció pues un caso muy similar. Entonces ahí pongo eso sobre la mesa. Es un caso que realmente pongo sobre la mesa. No sé si sea cierto, sea verdad, pero me pasó algo muy similar. Bueno, su segunda historia. Y la segunda historia es que yo, pues ya esos son años más. Yo hoy cuento con 46, póngale que en esa época contaba yo con 12, 13 años. Vivía yo en Armenia, Quindío, y fuimos a ir a una casa que supuestamente en esa casa no duraba nadie, que los que más duraban 2, 3 meses, que porque no soportaban. En esa época nosotros vivimos durante 18 meses en esa casa y realmente sí pasaban cosas muy extrañas. ¿Pero cómo qué le pasó? Dentro de la casa se veía un niño. Yo era un pelado vuelvo y le digo, no recuerdo, 12, 13 años, yo era un pelado. Y mi abuela decía
que veía a un pelado de la misma edad mía pasar como la sombra, que pasaba de una habitación hacia otra. Se escuchaban pasos salir del baño, se escuchaban pasos y se escuchaba, en el baño no era de puerta sino de cortina, se escuchaba mover la cortina y se escuchaba que salía alguien de allá. Se escuchaba dentro del pasillo, porque era una casa grande, lo que es Armenia es muy similar a Pereira, era muy urbano, muy semirural, muy semiurbana. Ajá. Ese barrio que yo viví en esa época se llamaba Suldemaida, si no estoy mal, y la casa donde yo vivía era un barrio, pero colindaba con un cafetal. Tenía una puerta principal que daba hacia la calle, pero por un costado de la casa lindaba una puerta que daba hacia el cafetal. Uh-huh. En esa época a mí me gustaba mucho ver los programas de fin de semana, viernes y sábado, que eran los de Premier Caracol, Cinema 1, Cinema 2, que daban en esa época, que era lo único que no veía porque no teníamos parabólica, y esos programas normalmente se acababan a medianoche, y siempre me pasaban los casos, esos cuentos, esas cosas raras, me pasaban ya terminando la medianoche, terminando la película. Sí. Recuerdo que una vez apagué el televisor, me dirigí hacia mi cama, cuando ya me había acostado tocaron 3 veces la puerta del cafetal. La habitación mía colindaba con la de mi abuela. Yo le digo a mi abuela, abuela, contesto. Y me dice mi abuela, hijo, no es que están asustando. A mí, conforme ella me dijo eso, yo entré en pánico, entré en susto, me cobijé hasta la cabeza y bueno, eso no pasó más. Pero casos similares, otra vez estaba yo viendo ahí en la habitación donde teníamos el televisor, cuando en los lados de la cocina se escuchó un estruendo tremendo, eso movían las ollas, movían la loza, las tapas como que le daban duro, la loza de porcelana se escuchaba traquear, eso era una cosa impresionante. Pero yo a pesar de ser tan pelado, yo no pensaba en asustos. Yo de una corrí hacia la pieza de mi tía y le dije, tía, se están entrando los ladrones. Cuando ella se despierta, ¿qué pasó? En la cocina, por ahí se están tratando de entrar, le dije yo. Uh-huh. Ella se levanta con una varilla, porque éramos mi abuela, mi tía y mi persona, que yo era un niño. Se levanta con una varilla, nos dirigimos hacia la cocina, y la cocina estaba en perfecto estado. No se había movido nada, no había nada quebrado, no había nada desordenado, todo en perfecto estado. Entonces, vuelvo y te digo, yo ahora de adulto me ha tocado transitar por partes oscuras, por cafetales, por vías solitarias, tarde de la noche, tarde de la madrugada, medianoche, y nunca me ha pasado ningún caso extraño, ningún caso raro. Entonces, hoy por hoy yo digo, no, realmente todavía no sabría decir si eso existe o no existe, sigo con mi existicismo, uh-huh. Sigo con esa cuestión. Pero sí han pasado cosas que realmente no tengo cómo explicarla. Por eso tal vez me gusta tanto este programa, hace mucho tiempo lo sigo, y me gusta tanto escuchar las historias y todo, porque muchas veces coincide con cosas que me han pasado a mí. Pero realmente vuelvo y digo, como dicen ustedes ahí, todo queda sobre la mesa, cada quien cree lo que quiera creer. Pero pues sí son cosas muy raras, ¿no? Cosas muy extrañas y que no tienen explicación. En muchas ocasiones ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas, pues siempre van a tener una explicación lógica y más que lógica física. Entonces hay siempre que tratar de buscar esa explicación a los sucesos paranormales que nos pasan o los